el presidente Mulino sancionó hace algunos días la ley que permite a los centros de salud y similares extender los horarios. Sí. Explíqueme exactamente en qué consiste. Sí, y bueno, esta fue una lucha de varios asaltos, como quien dice, porque fue la primera ley que presenté dentro de la Asamblea Nacional. En su primer año no pudo ser debatida, literalmente casi que fue engavetada. Y en este segundo periodo legislativo, nosotros como miembros de la Comisión de Salud decidimos darle trámite para poder que avanzara. Y es una solicitud que no nace de mí, sino nace de la población, de todas aquellas personas que cuando yo realizaba recorridos como periodista o como ciudadano desde niño, por ejemplo, que iba a las 4 de la mañana a un centro de salud y no comprendía por qué debíamos ir a las 4 de la mañana para conseguir un cupo para pediatría, para una vacuna o una inyección para tu niño, para mí como paciente como tal. Entonces, presentamos este proyecto de ley dentro de la Asamblea, se aprobó en 3 debates, o sea, se le dio el trámite en este segundo periodo legislativo y pese a que habíamos logrado consensos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud nos había dicho que la ley no se podía convertir en una camisa de fuerza que obligara al MINSA a abrir centros de salud que tal vez no iban a tener la población o que la población no los necesitara. Nosotros llegamos a un consenso, lo aprobamos, pero contradictoriamente, primero en el primer round, primer asalto, se le da un veto presidencial. Se le da una objeción por inconveniente, no por inconstitucional, y nosotros como una facultad constitucional que tenemos dentro de la Asamblea Nacional, decidimos aprobarlo por insistencia. Primero, dentro de la Comisión de Salud, se lee el informe que elabora la propia comisión argumentando y contraargumentando los objetos presidenciales y lo aprobamos por insistencia dentro de la Asamblea y estamos muy, digamos, bajo incertidumbre por la espera de la sanción por parte del presidente y efectivamente ya se logró sancionar. Y creo que es un gran paso que lleva al sistema de salud hacia un nivel preventivo más abarcativo y no que excluya a la población que los fines de semana necesita atención o que después de las 3 de la tarde necesita atención o que sufren de un padecimiento y que hoy, sin la ley, solo podían ir a una clínica privada que sí abre 24 horas y que sí abre los fines de semana. Exactamente cuáles serían esos centros de salud y cómo serían los horarios. Sí, en primera instancia, nosotros habíamos establecido que por lo menos el 30% o el 40% como una primera etapa de los centros de salud a nivel nacional tendrían que extender su horario de 7 de la mañana a 7 de la noche y en algunos centros hospitalarios hasta las 10 de la noche, dependiendo de la necesidad, porque hay que comprender que en las comarcas, por ejemplo, no pudiese tener un horario limitado porque no hay hospitales grandes dentro de la comarca, por ejemplo. Por sugerencia del Ministerio de Salud, nosotros decidimos establecer lo que por lo menos 2 centros de salud por región de salud. Hay que comprender que hay regiones de salud a nivel nacional que están distribuidos por parte del Ministerio de Salud. 2 centros de salud tendrían este horario extendido hasta las 7 de la noche e incluyendo los fines de semana de 7 de la mañana a 7 de la noche. Dentro de la norma también incluimos la posibilidad de reglamentar o más centros de salud o menos. En caso de que sean más centros de salud, que yo espero que sean más centros de salud porque la población lo demanda y con esta sanción muchas personas nos han estado escribiendo de todas partes del país pidiendo que se incluya su centro de salud dentro del plan de horario extendido. En caso de que sean más de 2 centros de salud por región, incluimos un artículo para que el Ministerio de Economía y Finanzas dote de presupuesto al MINSA. Cuando el MINSA solicite presupuesto para este propósito, el MEF debe aprobar el presupuesto y dentro de la ley también incluimos la necesidad de pagar de forma oportuna. ¿Qué es oportuno? Si tú trabajas este mes, un médico, una enfermera, un técnico, si tú trabajas este mes tu turno, el MINSA te debe pagar a tiempo, porque nadie merece estar trabajando horas extras y que te paguen 8 meses después. Así que sí, digamos, tuvimos un gran consenso dentro de la Comisión de Salud para lograr este proyecto y que el proyecto, digamos, que no complicara la operatividad del Ministerio de Salud para hacer esto posible. El ministro había dicho, en medio de la discusión y posteriormente, cuando se aprobó la ley, que ya habían centros de salud que operaban con horario extendido. Claro, sí. Uno de ellos está ubicado en Las Garzas, por ejemplo. El ministro había dicho que algunos centros de salud ya operaban en horario extendido. Pero, ¿qué pasa cuando esto se convierte en una ley?
deja de ser subjetivo y deja de depender del ministro. Porque si el próximo ministro de Salud en el 2029 llega y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que ese centro de salud abra en horario extendido porque me resulta que no conviene. La ley ya existe. La ley mandata claramente que se deben abrir por región de salud por lo menos 2 centros de salud. Entonces, en Panamá hoy en día solo tenemos uno, que es el de Las Garzas, que abre los fines de semana. Los fines de semana tienen una limitación que abre hasta las 3 de la tarde. Lo que le hemos pedido al ministro de Salud es que se cumpla lo que establece la norma, que es hasta las 7 de la noche, y que poco a poco ese modelo que se está utilizando en el MINSA-CAPSI de Las Garzas, para la población de Las Garzas y Panamá porque va gente incluyendo de Pacora, va gente de Tocumen a ese centro de salud y se ha demostrado que sí funciona, que ese mismo modelo se utiliza en el resto del país. Entonces, si bien es cierto, ya existían algunos abiertos, ahora con la ley ya no se podrían cerrar para, digamos, afectar a la población. Así que esa es la ventaja de esta norma. Ayer yo escuché al viceministro de Salud un poco como, no sé, como reacio, hablando de que no hay dinero, que no hay fondos para poner en marcha esta ley. ¿Qué piensas de eso? Mira, para poder tener una sociedad productiva, para poder tener un país pujante, un país atractivo, para poder tener una población sana, se debe priorizar las inversiones en salud. De nada vale que nosotros tengamos buenas carreteras, que tengamos mega obras como metros, varias líneas del metro, que tengamos o que estemos planificando un tren a Chiriquí, que además a nadie se le consultó. Si tenemos una población que literalmente se está enfermando a raíz de la falta de prevención, ¿nosotros qué apelamos? A un sistema que apele a la prevención y no a la reacción. ¿De qué vale construir grandes hospitales que reciban a nuestra población enferma si en la base, que son en nuestros centros de salud, no tenemos nutricionistas, no tenemos médicos generales, no tenemos pediatras que digan, oye, tu niño necesita este tratamiento para poder que cuando sea adulto no sufra las consecuencias de no tener una salud preventiva? Entonces nosotros estamos aportando y apelando hoy a la prevención. Y yo comprendo que hayan algunos funcionarios de alto mando que digan que no hay presupuesto para la salud. Yo lo entiendo, pero yo no lo voy a aceptar. Comprendo que ellos piensen así porque no necesitan, pero yo no lo voy a aceptar. Y por más que insistan en que no hay presupuesto para apoyar a la población en cuanto a salud, algo tan simple como habilitar un centro de salud por 4 horas más o por 5 horas más en un lugar como Pedregal, en Tocumen, 24 de diciembre o en La Chorrera, porque también la ley no solo va a mi circuito. Yo comprendí que las leyes deben hacerse de impacto nacional. Y cuando tú piensas en el impacto nacional, tú te pones a tirar línea y tú dices, ¿sabes qué? Hoy en día el Estado está invirtiendo mucha más plata en reacción, recibiendo a los pacientes ya con enfermedades degenerativas, que lo que tú puedes invertir en prevención, diciéndole, ¿sabes qué? Aliméntate bien, ten una vida saludable, cuídate, si estás planificando un embarazo, toma ácido fólico para que tu niño no tenga problemas. Esa es la parte de prevención a la que yo apelo, pero no acepto el hecho de que digan que no hay presupuesto para ejecutar esto, porque sí lo hay. Yo estuve en la Comisión de Presupuesto, estuve 2 años, ya no voy a estar más en la Comisión de Presupuesto, pero en esos 2 años yo vi cómo se malgastaban los recursos en cosas sin sentido. Es decir, consultorías de millones de dólares en alquiler de vehículos, hay millones de dólares en remodelación de la cocina de la presidencia, hay millones, aquí hablamos de millones como si fuesen centavos. Se va a invertir otra cantidad para un hospital de mascotas, por ejemplo. 14 millones para el hospital de mascota, por ejemplo, 7 millones para la vía diplomática que yo denuncié, cuestioné. Entonces, en el país donde se habla de tantos millones, que a mí me digan que cuando yo intento invertir en salud a la población, que no hay plata, no lo puedo aceptar. Así que, digamos que en ese aspecto yo sí soy un rebelde con causa, y mis causas tienen que ver con ver cómo el país siente que el Estado, digamos, actúa como debe actuar, que es un estado de bienestar, un estado que cuida a su población y que no solo ve en las megas obras el desarrollo del país. ¿Cómo se va a garantizar que esto se cumpla? Bueno, nosotros como miembros de la Comisión de Salud, este año sí aspiro a regresar a la Comisión de Salud, deseamos centrarnos con el Ministerio de Salud a entrar en la reglamentación y en la fiscalización para que comience a ejecutarse esta ley. Ese es el primer paso. La reglamentación es fundamental
porque no podemos ir, digamos, caminando a ciegas como Estado en cuanto a cuáles centros de salud se extienden y cuáles no. Así que el primer paso sería la reglamentación y mis primeros esfuerzos serían desde la Comisión de Salud hacer una mesa de trabajo con el MINSA y comenzar a ejecutar la norma y fiscalizar que esto se cumpla. Parte de mi labor hasta el 2029, que es que culmina, digamos, mi periodo legislativo y mi periodo constitucional, sería hacer que se cumpla al 100% y que la norma, de ser necesaria, pueda seguir ampliándose a mucho más de 2 centros de salud por región de salud.